Bien, damos gracias siempre a Dios. La Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y gracias por poder estar en este lugar y poder participar, poder congregarnos. Y es Dios el que pone el sentir en nosotros. Porque como nosotros habitamos en una naturaleza corrompida, dígame, estamos habitando en una naturaleza corrompida. O sea, ¿qué da a entender esto? La Biblia dice que carne ni sangre heredará el reino de los cielos. O sea, esta carnecita, o sea, hablando de la carne literal, y la sangre que corre, no va a heredar el reino de los cielos, porque Jesús, cuando venga en su tiempo, que va a venir, y va a arrebatar la iglesia, en el acto vamos a ser, como dice el apóstol Pablo, transformados en un abrir y un cerrar de ojos, ¿ya? En cuerpos glorificados, ¿ya? Así es que, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios por esto, porque la verdad de las cosas que dice la creación gime por la redención. Y no solo la creación, ¿ya? La tierra gime por redención. La tierra está cansada y gime por ser redimida. Y gracias a Dios, porque aún estando en esta tierra, con los problemas y las dificultades que tenemos, sin embargo, tenemos el Espíritu que mora en nosotros y que nos ayuda en nuestras debilidades. Dice así, nos ayuda en nuestras debilidades. Si no fuera por el Espíritu, nosotros estaríamos como el Salmo 42, ¿ya? ¿Por qué te abates, oh alma mía? O como el siervo, ¿ya? Entonces, el salmista, con ser salmista, con ser un hombre de Dios, sin embargo, él de pronto se sentía abatido, ¿ya? Salmo 42. ¿Ah? Porque hay una lucha constante entre nosotros mismos, y que nosotros a veces tenemos que reprendernos a nosotros mismos y decir, ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy abatido? No me quiero parar, no me quiero levantar. ¿Qué me pasa? ¿Ya? Por eso a veces tenemos ganas de invitar a otro, de empujar a otro, y de repente necesitamos que nos empujen a nosotros. Por eso el Salmo, me acuerdo, dice de estas cosas: derramo mi alma, es como llorar, como sufrir, como una angustia, de cómo fui yo con la multitud y los conduje, o sea, empujaba a la casa del Señor a otro, con ganas de que otro viniera a buscar lo que yo tengo en mi corazón, ¿ya? De entre voces de alegría,
y de alabanza del pueblo en fiesta. Entonces, pero de repente también nos encontramos en un abatimiento, no queremos ni ir ni siquiera a la iglesia, no queremos congregarnos, estamos abatidos, y una persona abatida es una persona que está en la lona, que está caída, que no puede levantarse y que no quiere levantarse tampoco. Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo cada día más. Tenemos la obra del Espíritu Santo, un tema, el ministerio del Espíritu Santo. Quisiera que nos concentráramos en esta mañana y aprendiéramos juntos un poquito acerca del fruto del Espíritu. Si bien los frutos son varios, pero es uno solo el que los da, y es el Espíritu. Amén. Y el Espíritu es el que nos provee a los creyentes de este fruto, de estos frutos. Gálatas capítulo 5 y verso 22. Pero vamos a leer desde el verso 16, porque aquí hay figura también las obras de la carne y el fruto del Espíritu. O sea, no podemos dejar de lado la obra de la carne, porque estas dos cosas es necesario aprender que no deben mezclarse. Cuando estas cosas se mezclan, es como mezclar un vaso de agua limpia con algo que contamine el agua. ¿Ya? Hay muchas cosas que contaminan las aguas. ¿Ya? Entonces, Dios nos aclara, y por eso es importante que nosotros sepamos como creyentes que Dios nos pone en alerta, en aviso, que estas cosas pueden ocurrir. Ahora, cuando se mezclan las obras de la carne con el fruto del Espíritu, es ahí cuando se produce el abatimiento. Así es. ¿Amén? Amén. Cuando se produce el abatimiento en los creyentes y cuando nosotros nos preguntamos ¿por qué estoy abatido? Ahora el Salmo 19 dice, ¿quién entenderá sus propios errores? No nos damos cuenta de que estamos un poco medios como mezclando las cosas. Por eso es importante y por eso Dios nos pone en alerta. A ver, Gálatas capítulo 5, verso 16 hasta el 25. Si usted se puede poner de pie. Vamos a leer en la pantalla, vamos a ir leyendo ahí. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, debemos aprender que la carne es la naturaleza que nosotros hemos recibido por herencia desde el día que nacimos. Desde el día que nacimos, nosotros recibimos una herencia corrompida que la Biblia dice que hemos recibido de nuestros padres. Porque el deseo de la carne, y a nadie hay que explicarle que es un deseo. ¿Ya? El deseo de la carne es, dándole a entender esa naturaleza corrompida, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí el listado de las obras de la carne es más largo que los del fruto del Espíritu. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y que por supuesto en este mundo abundan, dígame. Idolatría, abunda en este mundo. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. El Señor dice, os hago un llamado de atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en el 22 hay un contraste. El fruto del Espíritu mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Puede tomar su asiento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hay consejos de los eruditos, gente estudiosa, dice que debemos leer la Biblia con calma. ¿Ya? Cuando usted no entiende una palabra, búsquela. ¿Qué significa? Busque un significado bíblico, hay mucha información y le van a dar el significado bíblico. Pero no se conforme con qué significa esto y déjelo pasar. Hay que leer la Biblia calmadamente. Porque es importante saber que Dios quiere que nosotros, nuestro entendimiento, se abra. ¿Y qué significa ir adquiriendo mayor información? Significa, como dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, entre más información guardamos en nuestra memoria de los significados correctos, de lo que quiere decir la palabra de Dios, nuestra vida va a ir adquiriendo más experiencia y de alguna manera la palabra de Dios va a hacer una labor en nosotros que nos va a ir santificando. Poco más, la palabra de Dios nos santifica. ¿Cómo dice la Escritura en el mismo Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿cómo limpiamos? ¿Cómo nos limpiamos? Con guardar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios limpia. Y debemos de tener claro en nosotros cuáles, y lo primero, que es una lista larga acá en las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que nosotros como creyentes, como iglesia, sí o sí debemos de ir haciendo separación de las cosas, de lo que Dios nos enseña, de lo que Dios quiere y de lo que Dios no quiere. Y en la medida que nosotros manifestemos nuestro anhelo, nuestro deseo, Dios va a ir haciendo milagros en nuestra vida. Si lo ha hecho en mí, ¿por qué no lo va a hacer en usted? Porque Dios, cuando uno le pide, y le pide con sinceridad, porque esta palabra, ¿se acuerdan que el otro día alguien cantaba la palabra sinceridad? Es una palabra que tiene peso en la iglesia. Porque para servir al Señor hay que ser sincero. O sea, ¿qué significa eso? Que no tenemos que andar con cuestiones reservadas ni ocultas. Amén. Cosas que Dios aborrece, pero que a mí me gustan. Y de eso se trata si yo quiero que Dios actúe en mi corazón. Y el consejo es: andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, que me enseña eso, que eso depende de usted. ¿Me entendió lo que dije? ¿Me entendió lo que dije? Que aquí no se trata de Dios, se trata de usted.
Dice, el consejo de Dios es, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces eso depende de mí. ¿Ya? No satisfaga los deseos de la carne. O sea, eso depende plenamente de mí. Y aquí viene la aclaración, porque el deseo de la carne, de esa naturaleza vieja que hemos recibido corrompida en nosotros, es contra el Espíritu. O sea, hay una lucha aquí en nosotros, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Ya? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, todos sabemos lo que es adulterio. Ahora, quiero que sepan que la Biblia enseña que hay dos tipos de adulterios. ¿Ya? Hay dos tipos de adulterios. Un hombre casado que pone sus ojos en otra mujer, se va a transformar ¿en qué? En un adúltero. ¿Cierto? Pero también cuando un creyente, dice el apóstol Juan, dice, hijitos míos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Santiago dice, oh almas adúlteras. No dice, está diciendo, oh almas adúlteras. No sabéis, dice, que la amistad del mundo es enemistad en contra de Dios. ¿Me escucha? Ese es un adulterio espiritual. Por eso hay que tener cuidado cuando alguien que no conoce al Señor y usted dice, no, esta persona es muy amiga mía, es muy amigo mío. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque también Jeremías enseña Jeremías, dice, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Amén. Y a veces en la iglesia los creyentes son, o podemos llegar a ser tan débiles, que cuando muchas veces tenemos alguna propuesta, nosotros no tenemos el dominio propio o el autocontrol para decir, no, pero el Señor dice que los deseos del Espíritu son en contra de la carne. Y ahí es cuando uno tiene que venir un análisis. Esto es de los deseos del mundo, de los deseos de la carne o deseos del Espíritu. Entonces, por ejemplo, los jóvenes, viene alguien y le dice, oye, te invito a una discoteca. La pregunta es, ¿qué va a ir a hacer a la discoteca? ¿Va a ir a alabar al Señor, a decirle, Señor, te doy gloria a Dios? No va a ir a eso. Ahí está lleno de gente que consume alguna droga, exceso de alcohol, porque mire, la droga y el alcohol son cuestiones que encienden el ánimo de la carne, no del espíritu. Amén. La droga, el alcohol, encienden el ánimo y los deseos de la carne, no del espíritu. Entonces, por eso que nosotros, es una lucha que se produce en nosotros, y por eso que muchos no quieren decir, no, es como que, decir, no quiero esto. Y sepa que las cosas de Dios, hoy en el mundo, no toda la gran mayoría que vive en el mundo, le gustan o le agradan. ¿A quién le gustan las cosas de Dios? ¿A la minoría? ¿A los menos? Porque ¿dónde está la mayoría? Yo le pregunto a usted. ¿Afuera o que adentro? Afuera está todo. Afuera está la mayoría. Entonces, no a todos les gusta. Pero por eso nosotros como creyentes debemos de saber que nosotros tenemos una lucha en nosotros mismos. Tenemos el Espíritu, yo tengo el Espíritu, pero hay una lucha en mí.
Y todo aquel que tiene a Jesús con su boca ha confesado, porque con la boca se confiesan los pecados y con el corazón ha creído. Entonces, y si lo ha hecho sinceramente, el Señor le ha dado su espíritu. Y ahí se produce desde ese momento una lucha entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Ahora, por eso le explicaba yo, adulterio, hay dos tipos de adulterio. Espiritualmente también hay un adúltero, porque hay un adulterio. ¿Por qué? Hay creyentes que les gusta mucho las cosas de allá afuera. ¿Y qué cosas hay allá afuera? Muchas que al Señor, que el Señor aborrece, pero que los creyentes muchas veces dicen, pucha, tengo que escoger. Y no tiene que escoger. Usted tiene que ser fiel a Dios. Y le va a costar menos. Le va a costar menos. Cuando usted le dice con sinceridad, Señor, ayúdame a controlar mis pensamientos, el Espíritu le ayuda a controlar los pensamientos. Y el Espíritu escucha. Entonces, sepa que hay un adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, dice el libro de Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y por eso San Juan dice también, hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida. Todas esas son cuestiones que pertenecen al mundo. Adulterio, fornicación. Bueno, hoy en día, ¿quién no sabe lo que es fornicación? Todo el mundo sabe. ¿Ya? Todo el mundo sabe lo que es fornicación. ¿Ya? Y la fornicación también es obra de la carne, inmundicia, hay mucha inmundicia. Lascivia es el deseo, tiene que ver mucho también con la parte sexual. Idolatría, hay mucha idolatría en este mundo hoy en día también. Y no solamente cuando alguien se arrodilla ante una imagen y la adora, no, ese es un tipo de idolatría. Hay muchos tipos de idolatría hoy en día. ¿Amén? Amén. Hay gente que ama el dinero, por ejemplo. Eso es una idolatría. Gente que ama más los hijos que a Dios. No, mis hijos primero, eso. Dios después. No, Dios primero y los hijos después. Primero Dios y segundo y tercero todo lo demás. Pero primero Dios. Y hay muchos tipos de idolatría. Hechicerías. Hay mucha hechicería en el mundo. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y por eso está el peligro, porque no podemos mezclar las cosas de Dios con las cosas que están afuera. Y eso debemos nosotros de tenerlo claro. ¿Ya? Dios no quiere, y eso debemos entenderlo, solo para Él. Dios a sus hijos no los quiere compartir con nada, ni con nadie. ¿Y por qué yo quiero compartir a Dios con otras cosas? ¿Ya? Porque en este mundo hay muchas cosas que los hombres las llaman como que fueran cosas sublimes. Y son cuestiones que Dios aborrece. Pero vamos al fruto del Espíritu. ¿Ya? Y en el fruto del Espíritu, fruto del Espíritu son 9,
y que es bueno aprenderlos de memoria. ¿Ya? El primer fruto del Espíritu es amor. Es como que el amor es el que está arriba y gobierna todo para abajo. ¿Ya? Porque para entender un poquito más el amor, de qué tipo de amor, el significado, las características del amor, hay que estudiar la palabra de Dios también en 1 Corintios 13, donde da las características del amor. ¿Ya? Las características del amor. ¿Ya? Y el amor es sacrificio y entrega. Amén. Busca el bienestar de otros sin interés. Ese es el amor, el que Dios ha manifestado en su palabra. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno. Y el amor es paciente, no hace nada indebido. ¿Ya? Y una larguísima lista acerca del amor. Ahora, luego viene el gozo, y debemos de entender que el gozo es diferente a la alegría, porque la alegría a veces puede ser producto de la circunstancia. Sin embargo, el gozo no depende de las circunstancias, sino del Espíritu. Y en la medida que nosotros debemos de entender que el Espíritu que está en nosotros, no hay que entristecerlo, ¿ya? Porque cuando yo hago algo o comienzo a mezclar algo que donde dice la Escritura que el Espíritu se opone entre los deseos de la carne y los deseos que Él tiene, entonces como que nosotros, acuérdese que nosotros tenemos el control de no satisfacer los deseos de la carne. Es usted el que tiene el control de no satisfacer. Amén. Dios le da el control a usted para no satisfacer el deseo de la carne, y el listado está ahí. Entonces cuando yo caigo en algún descontrol, por decirlo así, o engaño, porque el diablo siempre, recuerde que el diablo es un ser poderoso que está en el mundo y que de alguna manera desde el principio de la creación es el engañador. Y hoy día sigue siendo engañador. Y hay muchos creyentes hoy en día que están siendo engañados, y hay muchos que apostatan de la fe. ¿Y por qué? Porque están de alguna manera siendo engañados. Ahora, el gozo es diferente a la alegría. El gozo no es por las circunstancias, porque la alegría puede ser una circunstancia de que usted algo le ha sucedido y se siente alegre, ¿ya? El trabajo está bueno, le están pagando bien y está muy alegre. Y hay muchos motivos más por el cual usted se siente alegre. Pero el gozo no es una circunstancia, el gozo no es algo. La alegría puede ser pasajera. Ahora, el gozo tampoco es una emoción. El gozo permanece. Ahora, ¿por qué? ¿Y cuándo va a permanecer? Cuando nosotros tengamos comunión con Dios. Si yo tengo comunión con Dios, el gozo va a permanecer. Yo tengo esperanza y sé que tengo una salvación. Amén. Por eso el gozo va a permanecer ahí. Ahora, la paz es... Jesús es la fuente de la paz. ¿Ya? Un bienestar profundo que proviene de la presencia de Dios,
tranquilidad incomprensible que nos protege del miedo. Porque en este mundo hay muchas cosas que cuando resuenan en nuestros oídos o están muy cerca nuestro, nos producen miedo. ¿Amén? Puede ser una enfermedad como el caso mío, que la enfermedad viene a atormentarte. ¿Ya? Pero ¿por qué podemos tener paz? Bueno, porque Dios está conmigo. Porque yo confío en Él. Y porque yo tengo puesta mi fe en Él. Entonces yo estoy tranquilo. Tal como la Biblia nos enseña. En este mundo siempre van a venir de alguna manera cuestiones que van a tratar de complicar la paz. ¿Ya? Viene una mala noticia. A veces vienen los cobradores. A veces vienen los cobradores y te quitan la paz, pero ese ya no es el problema del cobrador. Es el problema que nosotros a veces tenemos que entender que debemos de ser ordenados. Amén. Porque si yo, la paz, el adversario va a buscar también la forma de perturbar la paz en los creyentes. Y por eso nosotros debemos de cuidarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, las deudas. Amén. O sea, yo tengo que cuidar mis deudas y tengo que, de alguna manera, como dice el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. O sea, depende de mí, Dios me da el control a mí para poder ser ordenado y un buen administrador y no adquirir más deuda de las que yo no puedo pagar. Amén. Claro, entonces tú vas a tener paz. Porque el Señor así nos enseñó a ser buenos administradores. Porque la paz es un cordón que a veces se corta con facilidad. Pero nosotros debemos de procurar esa paz. ¿Ya? No, todo lo que está a mi alcance para que la paz pueda mantenerse firme, profunda en mi ser, debo de hacerlo. ¿Ya? Ahora, y este es un bienestar profundo que cada uno necesita. Una persona que tiene gozo y que tiene paz, tiene mejor salud. Tiene mejor salud. ¿Ya? Cuando la paz es perturbada, la salud a veces se complica. Amén. Porque una persona que tiene poca paz puede tener mala salud. No tiene paz. ¿Ya? Son consejos de la palabra de Dios. Y por eso, ¿de dónde proviene la paz? De la presencia de Dios, tranquilidad incomprensible que nos protege del miedo. ¿Ya? Señor Jesús dijo, no tengáis miedo. Y cuando viene el miedo, nosotros como creyentes tenemos que analizar por qué tengo miedo. ¿Ya? ¿Por qué tengo miedo? ¿Ya? Y es un poco analizar lo que pasó en el principio, porque si Adán y Eva estaban tranquilitos en el huerto y de repente ellos, cuando Dios los buscó, se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Y cuando Dios les pregunta, porque tuvimos miedo. Entonces, tenemos también la paciencia, el cuarto fruto del Espíritu. La paciencia, toma atención, se desarrolla en los creyentes, es algo que se desarrolla a través de las pruebas. Sabemos que a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, pero la paciencia se desarrolla a través de las pruebas y es la virtud de soportar con fortaleza, sin quejas, las dificultades.
esperando el tiempo y la voluntad de Dios. ¿Ya? La paciencia. A todos nos falta la paciencia a veces. ¿Ya? Y debemos de entender que somos probados de distintas maneras, de distintas formas, y las pruebas, a través de ello, se desarrolla la paciencia en las pruebas. Amén. Recordemos la vida, la historia de Job, ¿ya? Que él fue un hombre que tuvo que tener mucha paciencia y durante mucho tiempo para poder soportar tantas cosas que nosotros, yo creo que no seríamos capaces de soportar. Pero Dios no le da carga a otro más de la que puede llevar. Dios sabe cuánto usted aguanta. Amén. Dios sabe, Marcelino, cuánto usted aguanta. Dios sabe cuánto aguanto yo. Hay algunos que aguantan más y hay otros que aguantan menos. Y hay otros que no aguantan nada. Pero nosotros como creyentes debemos de entender que la paciencia se desarrolla a través de las pruebas. Amén. Así que Dios quiere que seamos personas fortalecidas, pero más que todo fortalecidos no en sí mismos, sino nuestra fe en Dios. ¿Ya? Tenemos también la benignidad, cualidad de amable, bondadoso, compasivo, buscando el bienestar de los demás con sinceridad. La benignidad y la bondad son un poquito parecidas, porque la bondad es cualidad de ser bueno, reflejo de la naturaleza de Dios. Actuar con rectitud, sirviendo a los demás, sin esperar nada a cambio. Y entre bondad y benignidad hay algo muy parecido. Y la fe tenemos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esto es lo que uno espera en Dios, que no lo ve. ¿Ya? En Dios que uno no lo ve. Dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás. Jesucristo lo dio a conocer. Es Jesús el que dio a conocer a Dios. Jesús, cuando estuvo en el mundo, dijo: el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Porque ahí se manifiesta el carácter de Dios a través de Jesús. Todo lo que Jesús hacía, cosas, milagros sobrenaturales, y la bondad que él tenía, la benignidad que él tenía y la fe que él tenía, porque siempre él, cuando le traían algún problema, él lo solucionaba. Amén. No es que andaba con no es que andaba con dudas. Funcionará, será, por hacer. Si oro por hacer que el Señor haga un milagro. Así andamos nosotros. ¿Ah? Que cuando sus discípulos, andando ya por años con Él, por tiempo con Él, cuando les tocó en algún momento poner en práctica la fe falló. Como nos falla a nosotros hoy en día. ¿Cuántas veces te falla la fe? falla la fe. Estoy fallo a la fe. Pero el Señor nos aconseja que debemos de tener fe en Dios. ¿Ya? Y esa fe debemos de confesarla todos los días. Yo tengo fe en ti, Señor. Yo a veces me estoy mirando al espejo y ando con algún síntoma, dolor, algo. Señor, tú sabes que yo tengo fe en ti. Aquí está mi corazón, regístralo.
Señor, mira mi corazón, mi fe está puesta en ti. ¿En quién confío yo, Señor? ¿En esto, en esto, en esto? No, Señor, yo confío en ti. Y decláralo con tu boca, confiésalo con tu boca. Y eso es lo que el diablo no quiere escuchar. Porque el diablo, ¿qué quiere de los creyentes? Que anden achacados, abatidos, me falta la fe, ya no quiero continuar. Como le conté estos días de un hermano que estuvo aquí varias veces, y yo lo consideraba un hombre de Dios, que era un hombre de fe, incluso con duros testimonios en este lugar, que eran unos testimonios que obviamente yo los creí de cómo Dios hacía grandes milagros en la vida de él. Grandes milagros. Y sin embargo, después de mucho tiempo lo llamo, que por qué no me había visitado, y ahí me cuenta una historia, pero que para un creyente de ese nivel, cuesta creer a veces que lleguen a un nivel tan bajo de decir, no, ya estoy pasando por un momento, estoy enojado con Dios, dice. Y así me dijo, estoy enojado con Dios. ¿Y por qué está enojado? Es que Dios no me contestó unas peticiones que le hice. Entonces uno se encuentra con ese tipo de experiencias que obviamente no nos deben suceder a nosotros, porque nosotros debemos de alguna manera aprender de que Dios no anda a mi manera. Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Entonces, como le decía, a veces nosotros andamos totalmente mezclados, pero queremos que Dios nos escuche. Mezclados con cuestiones que Dios quiere sacar, pero que el Señor me enseña que dependen de mí el apartarme del mal. Si nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. O sea, ¿de quién depende eso? Yo tengo que acercarme. Y si yo me acerco, Él se va a acercar a mí. Entonces hay muchas cosas en las cuales dependen de nosotros. Es como la Biblia enseña, dice en la Escritura, que algunos malinterpretan la palabra también, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, que es como que yo voy a pelear con el diablo y va a huir de ti. No, no es tan así. Hay dos palabritas antes, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Y qué significa eso? Primero, estar haciendo lo que Dios dice, sometido a Dios primero. No, el diablo va a huir de mí cuando yo lo resista, no va a huir nada. El diablo no va a huir. Primero hay que estar sometido a Dios. ¿Y qué es estar sometido? Es estar sumiso, humilde a la voluntad de Dios. ¿Ya? Sin resistir. ¿Ya? Por eso Dios va a estar, el diablo va a huir. Sí, el diablo va a huir, es verdad. Pero cuando yo esté sometido a Dios. Y por eso la fe, en Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, nos enseña, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros debemos de tener nuestra confianza puesta en Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, yo tengo plena certeza, estoy convencido de que Dios escucha mi oración. Cuando yo oro, yo tengo que creer que Dios me escucha.
Que me esté doliendo la cabeza, que te esté doliendo el corazón, lo que te duele. El Señor te está escuchándote y Él sabe lo que a ti te está pasándote. Que tienes una preocupación por algo, lo que sea. Yo tengo la confianza de que Dios está escuchándome. Y luego tenemos la mansedumbre. Ahora, la fe en el mundo muchas veces, usted escucha en un impío, dice, no, tengo harta fe en Dios, dice. Como que nos dejan sorprendidos. ¿Cuál Dios será? Amén. Si usted lo ve que lleva una vida torcida, ¿cómo está usted? No, estoy bien, gracias a Dios, dice. Y eso es como un cliché. ¿Es así? Alguien que usted sabe qué estilo de vida vive, qué estilo de vida tiene, qué ejemplos da, cómo vive, qué busca, qué quiere, qué le gusta. Y usted le pregunta, ¿cómo está? No, estoy bien, gracias a Dios, dice. Recordemos que en el mundo hay muchos dioses, pero hay un solo Dios verdadero. Así que hay que tener cuidado de caer en el engaño, como dice también el Salmo 72, 73, donde a veces los creyentes ven a la gente de afuera que está mejor que mí. Oye, este ni sirve, el Señor no va ni a la iglesia, no busca ni a Dios. Y mira, tiene buena pega, no le falta la plata, lo pasa bien, hacen lo que quieren, van donde quieren y están mejor que nosotros. Y mira, yo estoy flaco y ellos están gorditos. Dice así el Salmo, ¿no? ¿Ah? Hoy no les falta nada. Y tienen de todo y ni siquiera van a la iglesia. ¿Y cómo es eso? Y esa pregunta a veces viene a los creyentes. Entonces, para poder lograr entender aquello, hay que leer en el contexto del Salmo que cuando uno piensa que ellos están mejor, pero no es así. Ese es una visión que muchas veces nosotros los creyentes tenemos equivocada de aquellos que están afuera. Porque uno piensa, está bien, mira, tiene buen auto, buena casa, buen trabajo, están gorditos, no les falta nada, y van de viaje, y hacen esto, y lo pasan bien. Y yo que sirvo al Señor, ando a 3 y a 4. Y muchos se preguntan eso. Y ahí viene una contradicción y un contraste, bueno, una contradicción, el por qué cuando Dios ha prometido que a nosotros nos va a tener arriba, como dice Deuteronomio, ¿ya? Que Él a sus hijos los va a tener siempre por cabeza, no por cola. Andarán adelante, no atrás. Los hijos del Señor son de los que prestan, no de los que andan pidiendo prestado. Así que tenga cuidado cuando anda pidiendo prestado. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque la promesa es que usted prestará y no andará pidiendo prestado. Amén. Son promesas. Su arteza de amasar va a estar llena y tiene un montón de promesas como hijo de Dios, que aunque a veces uno considere un chiste y se ría, pero es la más pura realidad. ¿Por qué un creyente a veces tiene que andar atrás, la cola ahí?
Cuando el Señor los manda a andar, siempre arriba, adelante. Amén. Pero también dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito ahí. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y, la última parte me gusta, y todo te saldrá bien. Entonces, cuando un creyente se cumple la palabra de Dios, y usted puede decir en esta mañana, Señor, yo quiero que en mí se cumpla esta palabra. Y lo puede decir con autoridad, yo quiero que en mí. Pero eso siempre va tomado de la mano de alguna manera, de una decisión y un sacrificio. Porque como creyente es una decisión amar a Dios y hacer lo que Él manda. Y la mansedumbre es la capacidad de someterse a Dios. Yo estoy sometido a Dios, estoy sumiso a Él, humilde y camino en su voluntad. Entonces, por eso, hoy día, lamentable. Yo digo, ¿por qué lamentable? Porque hay que entender que Dios, para hacer que su palabra en nosotros sea una bendición y se cumpla, el Señor espera de que yo haga lo que Él manda. Yo haga lo que Él dice. Amén. Que no seamos hijos rebeldes. ¿Ya? Y para terminar, la templanza. La templanza es el dominio propio, autocontrol sobre las pasiones, los deseos y los impulsos, especialmente los carnales. Y esas son cuestiones que hoy en día a cada uno de nosotros hay cosas que nos cuesta aflojar. ¿Ya? Yo me acuerdo de cuestiones, me acuerdo Marcelino que está presente aquí. Cuando yo era adolescente, ya casi joven, Marcelino me iba a buscar a los lugares, a los antros de vicio. ¿Ah? Y tiene una deudita conmigo, me pegaba también, sí. Se le pasaba la mano. ¿Ah? Se le pasaba la mano. Y yo tengo un rencor en mi corazón. No, son bromas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando el Señor nos ama, el Señor va a buscar todas las formas. Ahora, referente a ese vicio, yo tenía un vicio muy pegado en mí. Y me acuerdo cuando ya va mayorcito ya. El Señor hizo un milagro, fíjese. Y digo yo, fue sobrenatural. Porque ¿sabes que me sacó ese vicio? Y una vez Marcelino me fui a meter allá. Después ya cuando era más grande y adulto. Y me acuerdo que no lo encontré en ningún río. ¿Y esta cuestión decía? Era como algo, tan, ¿cómo se llama eso? Era algo que a usted no lo dejaba vivir ni de día ni de noche. Hay ciertos vicios que a la gente no los deja dormir, ni de día ni de noche. Y yo me acuerdo que no me dejaba dormir aquello. Y el Señor de repente hizo esto. Y nunca más. Hoy en día en la iglesia el Señor puede seguir haciendo milagros en tu vida. ¿Ya? Y lo hace si tú se lo pides sinceramente de corazón. Yo como pastor les cuento, ¿para qué andar con cuestiones? Estaba medio adicto a las películas de cowboy.
Chuta, me sentaba 2 o 3 horas a ver 2 o 3 películas al hilo. Digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando, Señor? Estoy perdiendo el tiempo, Señor. Señor, sácame esto de mí. ¿Sabe que ahora las miro y no encuentro ni un brillo? ¿Quién hace eso? Ahora uno dice, no, si eso lo hacen los creyentes nuevos, no, si los creyentes viejos a veces nosotros no nos damos cuenta que se están apoderando ciertos vicios de nosotros, pero mire, la lista es larga de vicios que los deseos de acá. Y nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque esas cosas de alguna manera a nosotros nos hacen entretenernos y perder el tiempo. ¿Sí o no? Igual que el celular. El celular tiene una cantidad de cuestiones que pueden ser útiles, pero hay una cantidad mucho más grande de que no son muy útiles. El TikTok, por ejemplo. Cuando el TikTok te lo abre, está gente muerta, usted gente, está loco, se ríen solo. No, es que el TikTok lo está haciendo reír. Y el que puso esa información ahí, subliminalmente le dice, póngale un dedito ahí, dele like. Y como se rió tanto, va y le pone like, no me gustó tanto. Y le pone like. No, y hay otros más osados, dice, suscríbase. Entonces va, y el hermanito dice, suscrito. Ahí se suscribe. Ahora, en todas esas cosas que a nosotros nos están atacando, debemos de rogar al Señor, porque ahí muchas veces nosotros estamos cayendo en esas cosas subliminales. ¿Sabe lo que es subliminal? Cuando a usted le están pasando algo que usted ni siquiera lo logra percibir, no se da ni cuenta, que es algo que le está haciendo mal, pero que es algo subliminal que usted ni siquiera lo percibe. ¿Me entiende? Es algo subliminal, hay una información que está escondida de tal manera de que provoque en la gente algo que la gente lo busque, lo desee y lo anhele. Entonces cuando nosotros estamos con el Espíritu metido acá, ¿cuántos tienen el Espíritu aquí? El Espíritu te habla. Ya vos estáis perdiendo el tiempo, hacen 2 horas que estáis sentados ahí. Y como dice el hermano que se queja tanto, dice, manda un mensaje de 20 minutos y lo encuentran que es muy largo. No, capaz de escuchar un mensaje de 20 minutos, pero en alguna cuestión ahí, 2, 3, 4 horas. Y no me digan que no, porque es verdad. Y esto dice, no, dicen los viejos, esto es para los jóvenes, mentira. Los viejos están metidos ahí también. Amén. Esto agarra a todo segmento de personas, jóvenes, niños, viejos. Y esa es nuestra lucha que nosotros estamos teniendo en la iglesia. Amén. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos proteja. Eso es lo que más importante, Señor, protege tu iglesia. Pónganse de pie. Señor, realmente protege tu iglesia. Necesitamos que nos protejas. ¿Por qué, Señor? Porque nosotros a veces caemos en las trampas, en esas cosas que son subliminales, que no nos damos cuenta, Dios. Y porque ciertamente, como dice tu palabra, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes malignas, espirituales, que operan, Señor, en la parte invisible, en lo sobrenatural, y que de alguna manera tu iglesia, tu pueblo, lo están tratando de hacer caer en la trampa. Y por ello, Dios, te ruego por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos, que nos ayudes, Señor, a
a ser fortalecidos. Y cuando tu espíritu venga a hablar a nuestro espíritu acerca de estas cosas, podamos, Señor, tener esa palabra de clamor, de pedir socorro. Ayúdame, Jesús. Ayúdame, Señor. Gracias te damos. Bendiga su iglesia. Bendiga a su pueblo, bendiga su palabra. ¿A alguien le habrá hablado algo en esta mañana? Porque tu palabra, Señor, es imposible que vuelva vacía. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.